Muy buenas, amables. En el programa del día de hoy, siguiendo el proceso de selección de los jueces de las altas cortes, en donde hemos diseñado Francisco Álvarez, gracias por haber acudido una vez más al llamado de la Fundación Institucionalidad y Justicia, Carlos Salcedo y Javier Cabreja, quien es el director ejecutivo de Participación Ciudadana. Reitero, hemos diseñado un programa que va dirigido a todo lo que tiene que ver con la jurisdicción superior electoral. En nombre de la Fundación, gracias una vez más. Y bueno, no deja de ser una novedad este Tribunal Superior Electoral. Y la verdad es que desde la Constitución se presentan una serie de situaciones y tendremos que inclusive tratar aquí el contenido de la ley que llaman la atención. Sobre todo la naturaleza en sí, desde la Constitución, de quienes serán jueces del Tribunal Superior Electoral. Son electos por 4 años, no pasa lo mismo en los otros tribunales o altas cortes. ¿Cuál es tu visión? ¿Cuál es la naturaleza que debe de tener un juez para ser juez del Tribunal Superior Electoral, Pancho? Bueno, lo primero es que hay que recordar en cierta forma el origen del nacimiento de este Tribunal Superior Electoral. Recordar cuando la Junta Central Electoral tenía atribuciones administrativas porque organizaba las elecciones, pero al mismo tiempo era juez para determinar si la administración que había realizado era correcta o no. Había un claro conflicto de interés entre esas dos funciones que tenía la propia Junta Central Electoral. Posteriormente, a raíz de una crisis electoral, porque en República Dominicana todo eso era la base de crisis, se dividió en cámaras la Junta Central Electoral, y había una cámara administrativa que organizaba las elecciones y una cámara contenciosa que fungía como tribunal electoral, si se quiere. Pero todos confluían en un pleno de la Junta Central Electoral, donde de todas maneras volvía a surgir el tema de conflicto de interés. Finalmente, con la nueva Constitución proclamada en enero del 2010, pues se le da salida a lo que había sido un reclamo de muchos años atrás, y era la separación de las funciones administrativas de las contenciosas de una manera muy clara y definida. Y creo que se ha logrado, bueno, con sus imperfecciones, sobre todo en la ley orgánica del Tribunal Superior Electoral, y con el tema en el que estamos ahora mismo pues inmersos en la sociedad dominicana, de la selección de quienes van a ser sus primeros miembros de un grupo de aspirantes que existen, que comienzan en el día de mañana a ser evaluados en vistas públicas. Tú me señalabas qué distingue a un juez ordinario de un juez del Tribunal Superior Electoral. Yo prefiero comenzar señalando que no lo distingue, que los hace similares. Bueno, en primer lugar son jueces. Sea en materia judicial, la Suprema Corte de Justicia o todos los demás jueces del tren judicial, sea en materia constitucional, los jueces del Tribunal Constitucional, sea en materia electoral, los jueces del Tribunal Superior Electoral son jueces. Y eso nos lleva de vista a la selección que tiene que hacer el Consejo Nacional de la Magistratura a un elemento esencial. Se llama en la Constitución tutela judicial efectiva, y no es más que el derecho que tenemos todos los dominicanos y dominicanas, más que todos los dominicanos y dominicanas, todas las personas, porque no importa la nacionalidad, que están en República Dominicana, de cuando tenemos un conflicto y necesitamos un juez, que ese juez sea imparcial, sea independiente. Ese aspecto es común a las altas cortes y a todo aquel que se ponga la toga de magistrado. Tiene que ser independiente e imparcial, y el artículo 69 de la Constitución, que es el que trata sobre la tutela judicial efectiva y el debido proceso, en su ordinal 2, dice precisamente que todo ciudadano tiene el derecho a ser oído dentro de un plazo razonable y por una jurisdicción competente. En materia electoral será el Tribunal Superior Electoral, independiente e imparcial. Entonces eso nos lleva de nuevo al tema de que entre esos aspirantes que van a ser evaluados en vistas públicas,
Yo estuve revisando los currículum, la currícula de todos esos aspirantes que están ya en la página del Consejo Nacional de la Magistratura, cnm.gov.do. Usted entra allí y hay una ventana que se llama aspirantes, usted entra y aunque hay algunos defectos porque no están organizados en orden alfabético, no están organizados por tribunal al que aspiran, y para localizar uno de 270 y pico de aspirantes da trabajo, pero ahí está la información. Y usted podrá corroborar que algunos de esos aspirantes no reúnen las condiciones, no manejan la materia electoral. Número uno, tienen una connotada participación en la militancia partidaria. Entonces yo pregunto, ¿ustedes creen que si a Chilote Llenas mañana lo elegimos árbitro de este torneo, no electoral, sino de béisbol, de pelota, que comienza este viernes, el Licey se va a sentir satisfecho cuando Winston Chilote Llenas esté arbitrando un juego de pelota entre Licey y Águila? Bueno, es exactamente lo mismo. Es que si se elige a un militante, yo no estoy hablando de alguien que pueda simpatizar con un partido, estoy hablando de un militante que sea miembro, por ejemplo, de uno de los comités principales de un partido, y lo eligen miembro del Tribunal Superior Electoral. Cuando hay un conflicto, ¿ustedes creen que los otros partidos se van a sentir ante un juez independiente e imparcial? Entonces yo creo que ese es un primer elemento, y yo estuve mirando todos los CV, y miren qué datos más curiosos. Hay algunos que uno se da cuenta inmediatamente, por el nombre y por la prensa, y por su activismo partidario, de que son personas comprometidas con un partido. Pero además, cuando usted ve los cargos públicos que han ostentado, todo dentro del gobierno de su partido, obviamente, usted se da cuenta del grado de compromiso que tienen esas personas, de todos los partidos. Sí, claro. Por ejemplo, se menciona que como el Consejo Nacional de Magistratura está mayoritariamente controlado por el PLD, van a utilizar de nuevo una fórmula de repartición y le van a dar un miembro proporcional al PRD. Uno de los 5 va a ser del PRD. Y se menciona a Marino Mendoza. Todo el mundo conoce a Marino Mendoza. Y su vinculación yo no estoy política, calificándolo desde el punto de vista técnico, yo estoy señalando que es una persona con un historial reconocido dentro del PRD. Obviamente que los PLDistas no se van a sentir ante un juez imparcial e independiente. Pero lo mismo pasa con José Manuel Hernández, ex fiscal del Distrito Nacional. Una persona competente, pero con una militancia reconocida. Fue incluso candidato a la sindicatura recientemente y precandidato a diputado. Con todo el derecho. Y de hecho, estamos cuestionando la capacidad también para ocupar y eso no es cuestión. Un miembro muy legítimo de ese partido. Y que le debe agregar calidad al partido, a su partido. Pero la pregunta es, ¿los demás partidos se van a sentir ante un juez imparcial e independiente cuando él esté ocupando una curul de ese tribunal? Pues yo creo que ese aspecto es bueno sentarlo desde el principio. ¿En qué se parecen los jueces? Todos, los de las altas cortes y todo aquel que se ponga una toga de magistrado, en que deben tener la condición de imparcialidad e independencia, no porque lo dicen los requisitos de la ley orgánica del Tribunal Superior Electoral, que si usted, Carlos, la tiene aquí, si usted ve los requisitos, no habla de que uno de los requisitos es la independencia y la imparcialidad, pero es que no es necesario que lo diga, porque lo manda la Constitución de la República, como un derecho para todos los justiciables, para todos aquellos que vamos a pedir justicia ante esos tribunales. Ahora, Carlos, tuvo fantástico el análisis y la introducción al programa que tú haces, porque esa es la realidad. Ahora, hay otra realidad, o sea, es el escenario de los partidos políticos, de una u otra forma. ¿Cómo influye la política en el funcionamiento de esa jurisdicción electoral? Honestamente hablando, te hago la pregunta porque, oye, parecería que como que no hay forma, parecería, dado inclusive por lo que decía Pancho, inclusive el mismo perfil de quienes están participando en este proceso, todos tú lo puedes identificar a cada uno con una vinculación política. Digo, no todos, pero la mayoría. Mira, yo quiero
Antes de la respuesta a esa pregunta, que para mí es trascendente, complementar algo de lo que decía Pancho, que tiene que ver exactamente con, diríamos, los criterios de idoneidad. Añadiendo un primer elemento, un segundo elemento. La sociedad dominicana pide jueces con autoridad moral. Es decir, hay una condición ética, una idoneidad ética, que la sociedad hace tiempo que está reclamando. Y de alguna manera eso se ha reflejado en las composiciones, diríamos, de la Junta Central Electoral, a pesar de que muchos hemos sido vencidos en la forma en cómo se han elegido, la Cámara de Cuentas, etcétera, etcétera. Pero esa idoneidad moral tiene que ver, en algún momento choca también, toca lo que tiene que ver con la independencia y la imparcialidad. ¿Por qué? Porque si usted es miembro de un partido y usted aspira al Tribunal Superior Electoral, aun cuando usted tenga las condiciones de capacidad técnica, que tenga, diríamos, la capacidad de innovación, que pueda resolver el conflicto, el litigio, el diferendo electoral, aún en ausencia de alguna legislación que claramente establezca cuál es la indicación, diríamos, la directriz para resolver el conflicto. Pero hay un elemento adicional, es decir, está el contenido ético de la decisión, que proviene precisamente de quien está involucrado en la decisión. ¿Hasta qué punto un miembro de un partido político puede, claramente miembro de un partido político, activo miembro de un partido político, puede éticamente exhibir, no en relación con su, diríamos, capacidad ética y de unidad ética, sino frente a los demás, frente a la sociedad, no solamente frente a los partidos, lo que decía Pancho, es decir, cómo se va a sentir cómodo el otro partido frente a otro miembro, a un miembro de la Junta del Tribunal Superior Electoral que pertenece claramente como afiliado a una determinada organización política. Y yo creo que la legitimidad de un tribunal, como decía Pancho también, los jueces, los miembros del Tribunal Superior Electoral son jueces. Y hay en los jueces una ilegitimidad irremediable, porque ellos no son electos por voto directo. ¿Cómo se cubre eso? De la única manera, como lo dice Ferrajoli, es cuando la jurisdicción está rodeada de criterios de idoneidad, pero la idoneidad que tiene un prerequisito fundamental que está cimentado en la independencia, en la imparcialidad. Y lógicamente si tiene una pertenencia partidaria, ya está cuestionada desde afuera la legitimidad en sus decisiones. Y paso a la segunda parte. Mira, un Tribunal Superior Electoral, como todas las altas cortes, se podrá cuestionar que sus decisiones son jurídico-morales, si son políticas. Tienen los tres componentes sus decisiones. Evidentemente que un Tribunal Superior Electoral va a resolver temas políticos. La cuestión a saber es si los perfiles de las personas que van a integrar ese Tribunal Superior Electoral se corresponden con los perfiles más idóneos, más adecuados, para que puedan resolver cualquier contención, ¿verdad? Cualquier contención de naturaleza electoral, por ejemplo, sobre la base jurídica. Pero ese es el único elemento que debe tener un juez superior electoral. No tendrá que tener también el componente evidentemente político de la decisión. Y ahí evidentemente frente a los partidos políticos, el nivel de confianza que se le pueda dar a todo el sistema político, a todos los partidos políticos, no como propietarios del sistema, sino como el instrumento a través del cual hay una expresión del pueblo para ser representado en un momento determinado, en una coyuntura, en una circunstancia determinada, ante el Poder Ejecutivo y ante los demás órganos de representación en el país. Por lo tanto, los partidos políticos aquí